si pudiera expresar un sentimiento, sería de alegría porque me acompaña alguien muy querido, fundador de Siguiendo sus Huellas, el padre Manuel García. Padre, bienvenido. Don Caramba. Benito. Hoy tenemos un tema muy especial, padre. Ese Jesús que se dio a sí mismo, a la humanidad, por sacrificio. Hoy tenemos a un Jesús que nos promete que es pan de vida y de vida eterna. ¿Qué significa esto, padre García? El signo principal de nuestra fe, de la fe cristiana, es un pedazo de pan. Sí. No es poderío, no son las armas de guerra, no son los muros que dividen, no es justamente un espectáculo sentimental muy apabullante, sino que es partir y repartir el pan, que es Jesucristo mismo, su carne y su bebida de salvación, compartirla entre todos nosotros. Y también es un signo que otras religiones lo toman como punta de lanza para decir, los católicos, qué sé yo qué cosa, y señores, el Señor lo instituyó en la Biblia, en la palabra de Dios, en una cena, donde Sí. todos estamos juntitos ahí, como Eso que tú hermanos. dices es muy importante porque a uno le cuesta el signo, es un signo tan desafiante en todos los sentidos, y lo que tú dices de personas que dicen eso es un recuerdo, eso es algo conmemorativo solamente, y nosotros los cristianos, no solamente los católicos, sino de las iglesias históricas, adoramos a Jesucristo, pan de vida, adoramos pues lo que en el altar de la cruz ocurre, que es precisamente se actualiza la muerte y resurrección de Cristo, y es la manera que se desata el Espíritu Santo para unificarnos, para perdonarnos los pecados, en fin. Amén. Es una comunión que solamente Dios puede mantenerla, porque es que todos tenemos nuestros temperamentos, nuestros intereses, nuestras cosas, y entonces estamos echando como un pulso, y por eso Jesús se hace debilidad, Jesús se hace comida, y Jesús pues se hace cercano. Qué pena los hermanos que pues están en camino a ello, déjame decirte, Benito. Si Dios lo permite, dice. Están en camino los hermanos que no son católicos, que son quizás de algunas denominaciones protestantes, evangélicos, bautistas, que en nuestro país, menonitas, que abundan bastantes, entonces ellos se quedan solamente con una parte. Algunos son mejores que yo inclusive, llevan una vida más santa que yo, pero se quedan solamente con el primer pan, podemos llamarlo, que es la palabra. Sí. Y nosotros pues en la iglesia católica y en las iglesias históricas, ortodoxos y otros más, pues creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, entonces lo tenemos el pan de la palabra y tenemos el pan ya comestible, el pan comestible y el pan que permite que Padre, Hijo y Espíritu Santo pues habiten plenamente en nosotros cuando comulgamos. Y esa es la primera pregunta, padre. ¿Por qué ese Jesús toma el símbolo del pan, esa figura comestible, para identificarse? Hay cantidad de referencias que uno puede ver, Benito, porque si vemos en el relato de la última cena, en la Pascua, que Cristo celebra con sus discípulos, entonces siempre, ¿qué es lo que decía el Señor cuando el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, atravesando el mar, dividido las aguas en dos, esa obra de liberación que hizo el Señor, ¿qué es lo que pedía que hiciera Moisés con todas las familias? Que se juntaran. ¿Y qué tenían que matar? El cordero. El cordero. Un macho cabrío de 3 años, que estuviera pues, que esa carnita estuviera fresca, ¿verdad? Y con la sangre del cordero que se hacía en las puertas. Se marcaba. Sí, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara pues al pueblo escogido de Dios. ¿Te fijas que en la última cena con Jesucristo no había un cordero en la mesa? Muy bien. ¿Qué es lo que había solamente? Pan y vino. Entonces, porque también haciendo esa especie de alegoría, Cristo es el Cordero. Me gusta esa no hacía falta que estuviera pues un Cordero sacrificado. Sacrificado, porque ya Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
Otro dato que podemos sacar de estudios antropológicos, sociológicos de la época, Ujú. históricos, es que realmente el signo de que fuera la Pascua de Cristo, fuera con pan y vino, era la comida de los pobres. Era un signo de una denuncia impresionante, porque no todo el mundo podía comprar un cordero. El cordero era solamente de los altos estamentos, porque aquello costaba bastante. Mira, nunca lo había considerado Sí, yo. entonces la comida de los pobres, el pan. Y pues el vino necesario, porque el vino era más fácil de adquirir, conservar y compartir que el agua. Ujú. Imagínate, en un desierto, pues logran que en los viñedos, pues se tenga esa bebida que da fortaleza. Sí. Pero compartirte también otro dato muy interesante que hace par de días estaba estudiando, de que realmente los signos del pan y del vino justamente representan una denuncia a la religiosidad que en el tiempo de Jesús, en el templo de Jerusalén, justamente pues aquello se había convertido solamente en un ritual y que el corazón no intervenía, la vida no intervenía, sino que como nos pasa a todos, ¿verdad? Comenzando por mí, que uno cree que ya con hacer una práctica, ya uno tiene como a Dios amarrado, enganchado Sí, y con una entiendo. doble Nelson, ¿verdad? Que uno lo Entiendo. tiene ahí. Ujú. Entonces, justamente, este era un medio por el cual en el mismo pueblo de Israel se denunciaba aquellos ritos, inclusive hasta comercio, Sí. que se hacía en el templo de una cantidad de ganado, de bovinos, que se mataban miles durante la semana. Eso dejaba muy buenos ingresos Y si yo le digo, padre, no, económicos. mire, y le voy a ir Y el gesto del pan y el vino es una denuncia de decir, eh, ¿está el corazón ahí? ¿Hay una solidaridad entre todos o solamente es un rito que puede ser supersticioso? Y esa puede ser una de las causas por la que la fe cristiana asume también el pan y el vino. Y claro está porque Cristo lo instituyó con sus me apóstoles. parece, mire, humanamente fuera de mi entendimiento, porque lo que le voy a comentar ahora es un reflejo de lo que estamos viviendo en la Eucaristía. Usted habla de que históricamente en aquel entonces vendíamos en el templo, Sí, sí. se mercadeaba, se hacían todos los tipos de negocios. Tú estás Pero preparado ahora para disparar, ¿verdad? no, que Con aquí lo que viene tú el vas a hablar, punto. que vas a decir. Aquí viene el detalle. Yo en mi Eucaristía, no la misa, Eucaristía, la celebración, Sí, sí, recibir sí, el sí. cuerpo, ¿eh? Yo veo a mi gente con un celular, contestando mensajes, respondiendo cosas pendientes, sin ver la magnificencia de ese Jesús que yo voy a recibir. ¿Por qué está ocurriendo eso, Padre Manuel? De que yo no estoy viendo ese cuerpo que voy a recibir, ese pan, en su justa medida, en su justa dimensión. Me estoy entonces yendo a 2000 años atrás, a 3000 años atrás, de que era simplemente a la vista de la gente y se seguía haciendo ¿Cuáles negocio. serían los celulares en aquella época, verdad? Sí, eso es lo que Quizás había estamos. algún mensajero o algo, alguna paloma que distraía, ¿no? Sí, Que distraía. Yo creo que el único que tiene la culpa de todo esto, Benito, soy yo. ok. Yo creo que el único que tiene la culpa soy yo porque no me preocupo de como pastor, como sacerdote, de enseñarle a las personas que uno tiene cercanos, pues motivarlos a la experiencia eucarística, ¿no? También tenemos el problema de las rutinas. Ustedes los que son Mm, casados lo saben, sí, sí. que después de quizás los primeros meses o el año de casados, pues aquello toma, y por eso tantos matrimonios Lo mismo, no lo pueden mismo, lo seguir mismo. adelante, ¿no? Sí, Porque es que el pleito contra la rutina no es fácil. sí. Y te digo, por ejemplo, uno mismo tiene que estar profundizando todo el tiempo en lo que es la Eucaristía, el sentido. Los curas, pues por la falta de sacerdotes y demás cosas, a veces pues en un domingo hay que celebrar cantidad de misas Ujú. y entonces llega un momento en que aquello pues, Cae en rutina, en sí, monotonía. sí, y da trabajo el mantener vivo esa llama de amor, como tú dices, y también lo que decíamos de la formación de toda la comunidad, ¿verdad? Sí. Y también
ese pleito que tenemos que luchar, porque humanamente hay un libro muy bueno que lo recomendamos a todos, y el libro de este doctor presbiteriano, ex presbiteriano, de línea calvinista, Scott Hahn, que con el libro de la Cena del Cordero. Es impresionante cómo él explica, y lo pueden descargar en internet, que está en PDF, ahí se puede descargar, o ir a su librería más cercana y ayudar a los libros católicos. Si yo hubiera sabido que todos los libros que tengo iban a estar en el internet hace 20 o 30 años atrás, pues. Pero bueno, así no se puede echar las cosas para atrás. Y él va explicando ahí, en la clave de explicar el Apocalipsis, explicando la Eucaristía, y lo hace de una manera magistral y de una manera que motiva, porque la celebración eucarística debe estar bien organizada. Entonces, Benito, lo que le pasa a uno mismo celebrando en la misa, hay momentos en que uno se puede distraer por el cansancio, hasta por el calor, por muchos factores. Haber celebrado muchas misas en el día, cuando el derecho canónico nos dice que no debemos pasar de dos, más de dos, y la segunda como emergencia. Entonces, luchar con eso, porque el ejemplo es el credo. Sí. Uno a veces en la Eucaristía, que hay uno renueva su bautismo, en cada sacramento que se participa, se renueva el bautismo, pero especialmente en la Eucaristía, en la misa, y a veces uno está rezando el credo largote, el de Nicea Constantinopla, y uno comienza, creo en Dios Padre Todopoderoso, se le va la mente a uno, y cuando vuelve en la resurrección de los muertos y la vida eterna, amén, y dice, oye, ¿y dónde me fui? ¿Qué ocurrió? Y eso pasa, que a veces está haciendo la plegaria eucarística, se está orando, y a menos que no sea el cura, ¿verdad? Pues a uno el que está presidiendo, a uno se le va la concentración. Entonces hay que buscar la manera de paliar esta situación que tú dices. Y ese pan de vida, Padre, que no estoy yo bien enfocado, bien concentrado para saber la importancia de lo que voy a recibir, porque ahí es que estamos perdidos, una gran población de los católicos. Voy a la santa celebración, pero no le estoy dando el significado que va a llenar mi espíritu, mi preparación previa para yo recibirlo. ¿Cómo yo puedo ahora, bien breve, decirle a mi gente, óigame, usted va a recibir el cuerpo de Jesús? Y usted no sabe la importancia que es eso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Dos factores. Primero, hay que participar. Todo católico está invitado a participar, ya sea en un seminario de vida en el Espíritu, en un retiro de evangelización, en el Felipe, donde se anuncia y se tiene una experiencia de Cristo vivo. Y segundo, nuestros hermanos protestantes nos dan lecciones con eso, porque ellos permanentemente están con la Biblia y están estudiando y su doctrina. Entonces los católicos tenemos que educarnos, reeducarnos y corregir constantemente todas las situaciones. Entonces hay que pertenecer a una comunidad donde uno tenga formación permanente de la parroquia, del movimiento que uno pertenezca, y las experiencias continuas de los retiros son muy importantes. Los primeros que tenemos que hacer eso somos los curas. Sí, para poder llenarse. Sí, lo digo por mí. Sí, es que es imposible aguantar. La carne es débil, más tenemos un espíritu dispuesto. Sí, y después de una semana de trabajo y pues gato, sentarse allí solamente de una manera no activa, sino pues muy pasiva, realmente no colabora mucho. Entonces hay que buscar ese avivamiento. Una última pregunta, Padre. En esos tiempos en que el judaísmo era batuta y constitución. En Jerusalén. En Jerusalén, en esa Jerusalén de Jesús, ya para cerrar. ¿Qué significó para el pueblo judío que Jesús dijera, yo soy el pan, yo soy la vida? Sí, el famoso Juan 6, que es el capítulo de San Juan, de la multiplicación de los panes, hay que saber que no solamente fue para el judaísmo, sino que el Evangelio de San Juan sobre todo recoge la mentalidad del mundo griego. Entonces los elementos de la tierra, agua, luz, el pan, en fin, todos los elementos, la muerte, la resurrección, como filosofía muy común en esa época a las diversas religiones, pues hay que saber que esa
afirmación que la comunidad de San Juan dijera, Jesucristo, este sí es el pan que bajó del cielo, ¿no? Sí. Este es el que esperábamos. Sí, es una afirmación de que es Dios. Entonces nos vamos más allá, Benito, porque, para concluir, hacer esas afirmaciones solamente se referían en aquella época, el decir yo soy, ya como tú dices en el ámbito judío, pues en Jerusalén o en la diáspora, Alejandría, Grecia, Roma, que habían más judíos que en la misma Jerusalén en la época de Jesús y en otras épocas, hacer esa afirmación, pues ya sabemos que el yo soy es, que es divino, que es el divino, ¿no? El gran yo soy, pero decir yo soy el pan de vida junto con estas otras afirmaciones que decíamos de categóricas, de elementos vitales para uno de la creación, la trascendencia que tiene esto es decir, Jesucristo es más importante que el emperador. Jesucristo ha venido a traer un orden diferente, un orden justo en que todos pueden comer y que la comida no es un lujo, que es para todos. Y que todos tenemos que tener oportunidad de trabajar. Entonces nos fijamos que esta categoría de Señor, de Dios, que solamente se le daba al emperador y había que rendirle culto. Gracias al emperador porque por él comemos, por él vestimos, por él tenemos casa y a él tenemos que pagarle impuestos. Entonces, por eso hace unas cuantas semanas, pues salió la lectura, ¿verdad? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es. Usted, si tiene la oportunidad de vernos por un día tan especial como el domingo, inicio de semana, prepárese para esa Eucaristía, para recibir dignamente el cuerpo, la sangre de Jesús. Si ha conseguido sus huellas, gracias Padre Manuel por estar con nosotros, en verdad una alegría. Gracias. Y disfrute toda esta semana teniendo a ese Jesús en su vida. Fin de semana largo. Ay, sabroso. Corpus Christi. Gran abrazo.